¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea sin razón? Que mientras sueñas con un futuro mejor, la realidad parece ponerse en tu contra. Esa sensación de injusticia, de traición, de soledad, la vivió un joven llamado José. Su historia comienza con un sueño, pero también con un dolor profundo que lo marcaría de por vida. José era el hijo amado de Jacob, también llamado Israel. Tenía 17 años, lleno de vida, de energía y de ilusiones. Jacob lo prefería sobre sus demás hijos, porque había nacido de Raquel, la mujer que él más amó. Para mostrarle su cariño, Jacob le regaló una túnica especial, una prenda de colores, distinta a la ropa común de trabajo. Esa túnica no era solo un abrigo, era un símbolo. José era diferente, era el favorito, pero esa diferencia encendió la envidia en el corazón de sus hermanos. Lo miraban con recelo, lo despreciaban y no podían hablarle en paz. Aquí hay una primera lección. El favoritismo despierta heridas profundas y la envidia puede crecer hasta convertirse en rechazo. Un día, José tuvo un sueño. En él, veía que él y sus hermanos ataban gavillas en el campo y de repente, la suya se erguía recta mientras las de sus hermanos se inclinaban ante la de él. Al contarlo, los hermanos lo miraron con más resentimiento. Tiempo después, tuvo otro sueño. Veía el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose hacia él. Cuando lo contó, incluso su padre lo reprendió, pero guardó en su corazón lo que había escuchado. José no sabía que esos sueños eran revelaciones de Dios sobre su futuro. Lo que parecía arrogancia, en realidad era un anuncio de un plan divino. Sin embargo, a veces lo que Dios te muestra provoca rechazo en quienes no entienden su propósito. Los hermanos de José, cegados por la envidia, esperaban una oportunidad para alejarlo, y esa ocasión llegó. Un día, Jacob envió a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos mientras pastoreaban el rebaño. Ellos, al verlo de lejos, dijeron: «Ahí viene el soñador. Veremos qué pasa con sus sueños». Pero Rubén, el mayor, intentó evitar lo peor. «No hagamos daño. Pongamos lo mejor en esa cisterna en el desierto». Planeaba rescatarlo después. Así que, cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a la cisterna vacía. Imagínalo, un joven de 17 años, traicionado por sus propios hermanos, gritando desde un pozo oscuro sin que nadie lo escuchara. ¿Te ha pasado sentirte así? Rodeado de personas que deberían amarte, pero que en lugar de apoyarte te hieren. José conoció ese dolor. Mientras comían, vieron pasar una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. Entonces Judá propuso: «No lo eliminemos, vendámoslo como esclavo. Al fin y al cabo, es nuestro hermano». Y así lo hicieron. Por 20 piezas de plata, entregaron a su propio hermano a extraños. Tomaron su túnica, la mancharon con sangre de cabra y la llevaron a su padre, que lloró inconsolable, creyendo que José había sido devorado por una fiera. José, en cambio, fue llevado a Egipto. Allí fue comprado por Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Ahora piensa, de hijo amado pasó a ser esclavo en una tierra extranjera, de túnica de colores a cadenas de hierro. Y sin embargo, la Escritura dice: «El Señor estaba con José y él prosperaba en todo lo que hacía». Aquí encontramos una verdad poderosa. Aunque las circunstancias cambien, la presencia de Dios no se aparta. Puedes perderlo todo, pero si no pierdes la fe, sigues siendo rico. En la casa de Potifar, José fue prosperado. Todo lo que tocaba se multiplicaba. Potifar lo notó y lo puso al frente de su casa y de todos sus bienes. Pero entonces llegó la prueba. La esposa de Potifar puso sus ojos en José. Día tras día lo buscaba, le decía: «Ven y quédate conmigo». Pero él se negaba. Le respondía: «Mi amo me confía todo lo que tiene, menos a ti, porque eres su esposa». ¿Cómo podría yo fallar contra Dios? Un día, cuando José estaba trabajando en la casa, ella lo tomó por su ropa e intentó detenerlo. José huyó, pero en el forcejeo quedó con ella su manto en las manos. Entonces la mujer gritó, acusándolo falsamente de haber intentado deshonrarla. Cuando Potifar lo oyó, se encendió en ira y mandó a encarcelarlo. Ahora piensa, José pasó de ser amado por su padre a ser esclavo en tierra extranjera, y de esclavo a preso por una injusticia.
Todo parecía ir de mal en peor, pero el texto repite una vez más: el Señor estaba con José. A veces la vida se siente así. Pasas de una prueba a otra, sin entender por qué. Pero la fidelidad de José nos enseña que aunque no comprendamos el camino, Dios sigue teniendo el control. Pero la historia no termina en la oscuridad de esa celda. Lo que parecía el final era apenas el inicio del cumplimiento de un plan eterno. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, comenzó a tener sueños perturbadores. Vacas gordas devoradas por vacas flacas, espigas llenas consumidas por espigas marchitas. Nadie en todo Egipto podía darles sentido, ni magos, ni sabios, ni adivinos. El trono más poderoso de la tierra estaba sin respuestas, y en ese vacío, Dios preparaba el momento de José. El copero, aquel que lo había olvidado por 2 años, recordó de repente: hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando estaba preso, había un hebreo que interpretó mis sueños, y todo sucedió tal como él lo dijo. El faraón no dudó, mandó a traer a José inmediatamente. José, el esclavo, el prisionero, es llevado ante el faraón, de la oscuridad de la cárcel, a la luz del palacio real. Allí, con humildad, declara: no está en mí, sino en Dios, el dar la respuesta para la paz del faraón. El faraón expone sus sueños. José, con sabiduría que viene de lo alto, responde: 7 años de abundancia vendrán sobre Egipto, seguidos por 7 años de hambre. Dios ha mostrado esto al faraón, pero no solo interpreta, también aconseja. Busque el faraón un hombre sabio que administre la tierra, guarde durante los años de abundancia y asegure la supervivencia del pueblo en los años de hambre. El palacio guarda silencio. El faraón, impactado, pregunta: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En ese instante, el esclavo hebreo se convierte en gobernador de Egipto, segundo en autoridad. El mismo que había sido vendido por sus hermanos, humillado y olvidado, ahora es exaltado al lugar más alto de la tierra. Cuando llega el tiempo de Dios, nadie puede detenerlo. Lo que parecía retraso era preparación. Lo que parecía injusticia era entrenamiento. Los 7 años de abundancia llegan y Egipto florece. Después, la hambre se extiende, no solo sobre Egipto, sino sobre todas las naciones. En Canaán, Jacob y sus hijos sufren hambre. El padre que lloraba a su hijo perdido envía a sus hijos a Egipto a comprar alimento. Los hermanos de José, aquellos que lo vendieron, se postran ante él sin reconocerlo. El sueño que José tuvo en su adolescencia empieza a cumplirse. José no revela su identidad de inmediato. Llora en secreto y pone a prueba el corazón de sus hermanos. Los acusa de espionaje, los encierra por 3 días y exige que traigan a Benjamín. Sus corazones se llenan de culpa. Verdaderamente somos culpables respecto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. José escucha, conmovido, pero mantiene la prueba. Los hermanos regresan a Canaán y convencen a Jacob de dejar que Benjamín vaya. El padre, con el corazón quebrantado, accede. Si lo pierdo, lo perderé. Al volver a Egipto, José organiza un banquete, honra a Benjamín y llora en secreto. José prepara una última prueba. Coloca su copa de plata en el costal de Benjamín. Cuando se descubre, Judá ofrece su vida para salvarlo. José ve arrepentimiento, transformación y unidad en sus hermanos. No puede contener más su emoción. Manda a todos salir del salón y grita: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El silencio es total. Sus hermanos tiemblan de miedo. José les dice: «No se entristezcan ni se enojen por haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». La historia alcanza su punto más alto. Lo que parecía la mayor tragedia era el plan perfecto de Dios para salvar a su pueblo. Jacob y toda su familia se trasladan a Egipto y son preservados. La nación de Israel nace en medio de la abundancia, porque un joven soñador decidió permanecer fiel. Dios convierte traición en propósito. Dios transforma lágrimas en provisión. Dios usa el dolor para dar vida a muchos. Cuando sientas que estás en la fosa, recuerda que no es el final.
Cuando la injusticia te encierre, recuerda que Dios sigue escribiendo. Cuando los demás te olviden, recuerda que Dios jamás te abandona. José pasó de la fosa al palacio, de esclavo a gobernador, de olvidado a salvador de multitudes. Lo que hoy parece tu mayor dolor, mañana será el testimonio que salvará a muchos. Confía, aunque no entiendas el camino. Dios sigue teniendo el control.